Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Espero que anden muy bien. Bueno, lo estoy haciendo ahora porque después no lo voy a poder hacer al video. El tema que hoy vamos a tocar es el tema de la transfusión de sangre. ¿Prohíbe la Biblia la transfusión de sangre? Bueno, quédate y lo vamos a seguir analizando con Biblia en mano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. ¿Qué tal, queridos hermanos? Estornudé. Hoy vamos a... lo hago un poquitito más temprano porque tengo otra actividad después. Vamos a analizar con Biblia en mano la transfusión de sangre. ¿Acaso la Biblia prohíbe esto? ¿Transfusión de sangre? Bueno, prepárate el matecito, prepárate el apunte, prepárate la Santa Biblia porque vamos a revisar algunos pasajes. ¿Prohíbe la Biblia la transfusión de sangre? Hay católicos que muchas veces que me preguntan si es verdad que la Biblia dice que prohíbe la transfusión de sangre porque leyeron alguna vez. Bueno, saludamos a Adriana Torre ahí. Y a Sole González también lo está viendo. La inquietud nace porque algunas personas, con la Biblia en la mano, tratan de afirmar que la transfusión de sangre es un pecado gravísimo contra Dios. Tales personas dicen así: prefieren morir antes que aceptar una transfusión de sangre porque dicen, es la voluntad de Dios. En esta línea están sobre todo algunos hermanos nuestros de los testigos de Jehová y miembros de algunas sectas religiosas modernas. Qué triste que haya gente entre nosotros que usa la Biblia para confundir al católico sencillo y para propagar ciertas teorías que son una burla a la humanidad. A los que piensan así quiero recordar que nunca debemos leer la Biblia de forma parcial. Nunca debemos estudiar el Antiguo Testamento sin tomar en cuenta el Nuevo Testamento. Hay una gran diferencia entre los dos. Aunque se complementan el Antiguo y el Nuevo Testamento, no debemos olvidar que Jesucristo, Dios hombre, es el centro y fin de toda la Biblia y el hilo conductor es el amor de Dios. Además, Jesucristo, con su autoridad humana divina, corrigió varias cosas que se dan en el Antiguo Testamento y anuló muchas costumbres que para los judíos del Antiguo Testamento eran prácticas muy importantes. Saludamos a Gracielita Rodríguez ahí. Si uno lee atentamente la Biblia, verá que de la primera a la última página hay una evolución doctrinal y moral. Es decir, no todo en la Biblia tiene el mismo valor o vigencia. Y entre esas cosas que cambió el Nuevo Testamento está la ley de la sangre. ¿Que no se enseña el Antiguo Testamento acerca de la transfusión de sangre? Antes que nada debemos decir que la Biblia nunca habla de transfusión de sangre como práctica medicinal para salvar a los enfermos, porque nunca se conoció ese tratamiento. Así que ahí tenemos la primera respuesta. Cuando nos vienen a plantear eso que la Biblia prohíbe, decimos, mira, en el Antiguo Testamento no se conocía esta práctica. Pero vamos a ver de a dónde se prenden ellos para decir, para sacar esta teoría, ¿sí? Los israelitas del Antiguo Testamento, como los pueblos antiguos de aquel tiempo, pensaban que la vida o el alma de cada ser está en la sangre. Por eso vamos a ver en Génesis 9, del 4 al 5, eso. Lo único que no deben comer es la carne con su alma, es decir, con su sangre. Reclamaré la sangre de ustedes como si fuera su alma.
De ahí que los hermanos mayores nuestros, los judíos, hacen la carne kosher, que es la carne desangrada, ¿sí? Así los antiguos creían que el alma era la sangre misma. Lo vamos a encontrar en Levítico, le pongo, ¿qué quiere decir Levítico? 17, que ahí están todas las leyes de lo que hay que comer, de lo que no hay que comer. 17:14, y Deuteronomio 12:23 lo vamos a ver a eso. Es decir, alma es igual a vida, igual a sangre. Ahora bien, Dios es el único Señor de la vida, por eso la sangre tenía un carácter sagrado para los israelitas. La sangre pertenecía a Dios. De este concepto antiguo que tenían los israelitas acerca de la vida, vienen las leyes acerca de la sangre, que es lo que vamos a analizar brevemente. La prohibición del homicidio. El hombre fue creado a imagen de Dios, por lo cual Dios tiene el poder sobre la vida. Si alguien derrama su sangre, Dios le pedirá cuenta de ello. Génesis 9:5. Esto encuentra su fundamento religioso en el mandamiento que dice no matarás, ¿sí? Del Éxodo 20:13, que es el quinto mandamiento para nosotros los católicos. Pero en caso de homicidio, los antiguos aceptaron la venganza de sangre. Pero en caso de homicidio, los antiguos aceptaron la venganza de sangre inocente contra el asesino. Ojo por ojo, diente por diente, que esa es la ley del talión que Jesús disuelve, ¿sí? 21:23. Éxodo 21:23. Solamente fue admitida una venganza limitada, porque Dios mismo se encargará de esta venganza, haciendo recaer la sangre inocente sobre la cabeza del asesino, dice. En Primera Reyes 2:32. La prohibición de la sangre como alimento, como alimento, porque hay algunos que no pueden comer un asadito, esta carne desangrada que comen algunas sectas. Los hermanos mayores sí lo comen, pero ellos tienen el Antiguo Testamento nomás. Los hermanos mayores me refiero a los judíos, pero hay algunas sectas cristianas que tienen esa tendencia y que incluso no comen ni morcilla ni nada de eso. La sangre es signo de la vida, pertenece solo a Dios, por eso la sangre es parte de Dios. Levítico 3:17. La sangre derramada es alimento de Dios, manjar de Yahvé. Y ningún hombre puede beber sangre ni comer carne prohibida. Deuteronomio, por eso cuando Jesús dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, le causa al judío que estaba pensando, Jesús estaba pensando en la Eucaristía, en el sacrificio de la cruz, y en la muerte y su resurrección, en el misterio pascual, el judío estaba escuchando esto en su cabeza. Por eso van a decir, qué duro que este lenguaje. La sangre pertenece por derecho propio a Dios, Señor de la vida. De ahí sacan los testigos de Jehová su enseñanza de no aceptar la transfusión de sangre. El uso de la sangre en el culto del Antiguo Testamento. La sangre es sagrada, aún la del animal, y solamente puede ser ofrecida en sacrificio a Dios. Por eso lo vamos a ver en Génesis 9:5. 9:5, ese texto. Si no se sacrifica en un altar, debe ser derramada en el suelo, pero no se puede comer. Además, los israelitas, como los demás hombres del pasado, hacían de Dios una imagen terrible y pensaban que solo podían estar en paz con ese Dios violento, ofreciendo sacrificios de sangre.
Esto lo vamos a encontrar en el Nuevo Testamento en Hebreos 9:22. Era su manera de entrar en contacto con Dios. Por eso los antiguos hacían ritos sangrientos para sellar su alianza con Dios. Esto lo vamos a ver en Éxodo 24, 3 al 8. Vemos ese sacrificio. Sacrificio de expiación de los pecados, en Isaías, lo vamos a encontrar, 4:4. En los ritos pascuales con sangre de corderos, para alejar los espíritus exterminadores. Qué linda imagen de la Eucaristía, que es la entrega del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que aleja los espíritus exterminadores. Qué lindo pensarlo así para la gente que va a misa. Con el tiempo los realistas descubrieron que estos sacrificios sangrientos eran una forma de culto muy imperfecto, y por boca del profeta Isaías Dios rechazó estos sacrificios. ¿De qué me sirve la multitud de sus sacrificios? No me agrada la sangre de sus vacas y de sus ovejas y machos cabríos. Isaías 1:11. Y también dice el salmista, hablando con Dios: un sacrificio no te gustaría si ofrezco un sacrificio, no lo aceptas. Salmo 51. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Eso es lindo para leerlo. Por eso Jesús, yo no quiero sacrificio sino misericordia. Reflexionando sobre estas leyes de sangre dentro del contexto del Antiguo Testamento, podemos decir que Dios aceptó al pueblo de Israel con sus costumbres y tradiciones, que Dios educó a su pueblo a partir de su propia cultura. Pero no debemos pensar que estas leyes de sangre fueron dictadas por Dios desde el cielo, sino que fueron elaboradas por los sacerdotes de aquel tiempo, que estaban a cargo de la conducta religiosa del pueblo de Israel. Las leyes sobre la sangre son solamente una manera de educar e inculcar en el sentido, en el carácter sagrado de la vida. Toda vida es sagrada. Hizo lo que los sacerdotes de la antigua alianza, a través de esta doctrina, querían hacer. Entonces quedaba afuera el aborto, el homicidio, quedaba afuera la venganza, quedaba afuera las incisiones que algunos hacían, el homicidio también. Por muy antigua y a veces que sean anticuadas estas leyes, el cristiano de hoy las debe considerar con fe y buscar reflexionar referente a lo que Dios nos pide ahora. ¿Qué nos enseña el Nuevo Testamento acerca de la ley de la sangre? En el Nuevo Testamento no encontramos ninguna referencia a la transfusión de sangre, pero hay claras indicaciones en favor de la práctica. Jesús repitió con el Antiguo Testamento el profundo respeto a la vida. El no matarás. No matarás. Mateo 19:18. Pero el Señor criticó duramente la antigua ley de la venganza del inocente. Ustedes han oído que se dijo: ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no se resistan al hombre malo. Al contrario, si alguien te pega en la cara, ofrécele también tu otra mejilla. Mateo 5:39. También terminó Jesús con la ley de los alimentos prohibidos. No hay cosa alguna fuera del hombre que al entrar lo haga pecador o impuro. Esto lo vamos a encontrar en Marcos. Con esto Jesús declaraba que todos los alimentos son alimentos, que se puede comer todo. Con estas palabras está claro que la prohibición de comer con sangre no tiene ningún valor para Jesús.
Jesús quiso morir derramando su sangre para mostrar su entrega total de su vida y por su obediencia al Padre, por amor a los hermanos. Juan 3:16 y Romano 8:32. Este sacrificio de su vida terminará con todos los sacrificios de animales. Al morir Jesús, todos los otros sacrificios quedan en offside, si se puede decir, quedan fuera de lugar. Por eso termina con todos los sacrificios del Antiguo Testamento, porque el sacrificio de su vida era para el perdón de los pecados del mundo entero y la reconciliación definitiva entre Dios y los hombres. Esto lo va a encontrar en Hebreo 9:26 y Hebreo 10. Ahí pongo punto. 10, 5 al 7. Por eso, Cristo nos ama y nos ha lavado de nuestros pecados por su sangre. Va a decir Apocalipsis, sí, 1.5, ¿sí? 1,5. En la última cena Jesús presentó la copa de acción de gracia, que es la Eucaristía, ¿sí? Diciendo: esta es la copa de la nueva alianza que está confirmada por mi sangre derramada por ustedes. Jesús derrama su vida, su sangre. Desde ahora en adelante los hombres pueden comulgar con esa sangre de la nueva alianza cuando beben el cáliz eucarístico. Lo vamos a encontrar en lo que vimos el otro día sobre la Eucaristía, Corintios 10, 1 Corintios 10, 11 y 11. Esto es interesante para que vos los puedas leer en tu casa, porque acá nos dice el valor de la misa el mismo apóstol San Pablo. La sangre de Cristo derramada en la cruz establecerá entre los hombres y el Señor una profunda comunión hasta que durará hasta su venida. 10, 16 y 11, 25 al 28 está. Jesús, buen pastor, dio su vida por las ovejas, dio su sangre por las ovejas. Así también los discípulos de Jesús han sido llamados a dar su vida por el prójimo. El amor más grande que uno puede tener es dar hasta su vida por los amigos. Si Cristo lo hizo, nosotros también estamos llamados a eso, a dar la vida por los amigos. El discípulo de Jesús no debe preocuparse excesivamente por su vida y debe ser capaz de arriesgarla por los demás, como nos lo enseña el apóstol San Pablo. Les tenemos a ustedes tanto cariño que hubiéramos querido darle no solo el mensaje de Dios, sino hasta nuestra propia vida, pues llegamos a quererle muchísimo. Primera Tesalonicense 2:8. Ya dentro de un ratito, saludos, son muchas visitas bíblicas, pero están buenas. Esto se manifiesta con los misioneros que han muerto por Cristo y los mártires cristianos de todos los tiempos. ¿Acaso no dijo Jesús: quien quiera salvar su vida, alma, la perderá? Pero quien la pierda por causa mía, la hallará para la vida eterna. Mateo 16:25. 25. Ahí está. Y 10:39.
Para ir cerrando un poquitito algunas consideraciones finales y después un poquitito de pregunta. Consideraciones finales. Bueno, primero, la ley de la sangre del Antiguo Testamento es un reflejo de la cultura primitiva y no fueron dictadas por Dios y solo tendían a inculcar al pueblo del Antiguo Testamento el valor sagrado de la vida. Por tanto, las muchas leyes de la sangre del Antiguo Testamento no son doctrina eterna. Recordemos que Cristo vino a perfeccionar la ley antigua. Ahora sabemos muy bien que el alma humana no se identifica con una cosa material como es la sangre. Propiamente hablando, el alma no habita en un cuerpo con sangre, sino que se expresa en el hombre entero. Cuando estos hermanos nuestros que dicen lo contrario se aferran a creencias del Antiguo Testamento, ellos olvidan que la ley del Antiguo Testamento fue perfeccionada por Jesucristo y que muchas costumbres de aquel tiempo no tienen valor de la nueva alianza que comenzó con Cristo. Los hermanos separados, algunos de ellos, y muchos otros se quedaron en el Antiguo Testamento y no aceptan la evolución que está en la Biblia misma. Ellos no interpretan bien toda la Biblia, ya que se quedaron en una práctica judía antigua y no siguieron el cumplimiento del Antiguo Testamento. Esto sucede porque quieren interpretar la Biblia de forma literal, parcial y además arreglaron la Biblia a su manera con traducciones equivocadas y malas interpretaciones. Segundo, Jesucristo fue superada, ¿sí? E ilumina y eleva la antigua alianza y la ley de Moisés. Los primeros cristianos muy pronto terminaron con muchas prácticas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, la observación del sábado, que ya lo vimos en unos videos anteriores, y entre estas cosas del Nuevo Testamento se abolió también la ley de la sangre y la prohibición de la comida y la ley del talión. Es verdad que entre los primeros cristianos de origen judío persistía la ley de la sangre y algunas comunidades cristianas judías fueron injustamente obligadas a observar esta práctica. Que esto es historia de la iglesia, lo vamos a ver en el hecho. Al principio estaban también confundidos sobre esto. Pero esta observancia se hizo solamente por un breve tiempo para no escandalizar a los de conciencia débil. Fue superado este problema y la iglesia siguieron el consejo de Jesucristo. No hay nada afuera que ensucie el alma. Finalmente el apóstol escribe en forma muy tajante a los colosenses: que nadie le venga a molestar por cuestiones de comida o bebida. Colosenses 2:16. Esto es para pegarlo ahí en la puerta de la heladera, que nadie los venga a molestar por cuestiones de comida y de bebida. Todos los alimentos son buenos y todas las cosas les servirán de alimento. Primera Timoteo 4, del 3 al 6. Tercero, Dios es el Dios de la vida. Dios no se complace en la muerte de nadie. Ezequiel 18:32. No creó al hombre para dejarlo morir, sino para que viviera. Sabiduría. Sabiduría 1:13 y 2:23. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Marcos 12:27. Él mismo sanó y devolvió la vida como si no pudiera tolerar la presencia de la muerte. Si hubiera estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiese muerto. Le dijo Marta a Jesús. Juan 11:21.
Jesús, Dios hombre, dijo el que Él es la vida y ha venido a servir y murió como rescate en provecho de una multitud. Marcos 10:45. Número 4. Seamos seguidores de Cristo, ejemplo de Cristo. Podemos dar nuestra vida por el amor al prójimo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Esto ya lo había puesto hace un ratito. Juan 15:13. Por supuesto que nuestra vida está en manos de Dios, pero si Dios nos ha dado inteligencia y voluntad, con ellas podemos salvar la vida de otros. Y entonces la voluntad de Dios. Todo lo que el hombre realiza en la medicina moderna para respetar la vida y sanar a los enfermos es voluntad de Dios. Y sería un pecado gravísimo dejar morir a una persona que, con buenos remedios y con una transfusión de sangre, puede ser sanada. En este sentido, dar sangre para hacer una transfusión no es ningún atentado contra Dios, sino que puede llegar a ser uno de los actos heroicos de la caridad cristiana. Por supuesto que hay que atenerse a la reglamentación necesaria en cuanto a higiene y desinfección, porque en un asunto tan delicado hay que evitar todo contagio de ciertas enfermedades. Frente a la transfusión de sangre, entonces hay una sola palabra. Conocemos el amor con que Cristo nos dio su vida por nosotros, así que también nosotros debemos dar la vida por los hermanos. Así sencillamente se responde. Y eso mismo vale para la donación de órganos. Es muy importante y cristiano y humano, ¿sí?, solidarizar con un enfermo hasta el punto de ceder su propio órgano para ser trasplantado a otras personas que carecen de ello. Ello puede hacer tanto en vida como después de la muerte. Y a diario vemos padres que donan ojos y riñones para sus hijos. ¡Qué ejemplo de caridad! Estos son gestos que hay que recomendar, ya que tanto con la donación de sangre como con la donación de órganos podemos salvar vida. Algunas preguntitas y ya paso a saludar. Llevamos 27 minutos, así que pregunta número 1. ¿Qué enseña la Biblia acerca de este punto? Pregunta número 2. ¿Por qué en el Antiguo Testamento se prohibía tomar la sangre como alimento? Pregunta número 3. ¿Qué enseña al respecto el Nuevo Testamento? Pregunta número 4. ¿Cuál fue la doctrina de Jesús? Pregunta número 5. ¿Qué se quería inculcar al pueblo de Dios con la ley de la sangre? Pregunta número 6. ¿Perfeccionó Jesús esta legislación? Pregunta número 7. ¿Qué dice San Pablo en Colosenses 2:16? Pregunta número 8. ¿Se puede hacer transfusión de sangre en beneficio de los enfermos? Pregunta número 9. ¿Se pueden hacer trasplantes? Pregunta número 10. Y última pregunta. ¿Qué pensar de los donantes de órganos? Bueno, para que lo piense, el jueves, día de las vocaciones sacerdotales, ¿sí?, el celibato por el reino de los cielos. ¿Por qué los curas no nos casamos? Si te interesa, te enganchás, comentás y nos saludamos y nos acompañamos y vemos, ¿sí? Ahora voy a pasar saludando a todos los que se han conectado. Adriana Torres, desde Frank, Sole González, Graciela Rodríguez, Tere Brac. Saludamos a Liliana Mineto, que dice: buenas noches, padrecito. A Silvina Ibáñez, de allá de San Genaro. Hola, padre Gastón. Hola, Silvi. Marcela Ibáñez dice: buenas noches, padre Gastón. A Blanca Sánchez también. La saludamos. A Liliana Malagueño, de ahí de San Genaro.
José Cabral de Centeno, Claudia Solís de acá, la saludamos, Adriana Panela, mirá, Adrianita de Arocena, Viviana Escalela de San Genaro, Raquel Martineto, Susana Alcira Verdún Quintana, hola Padre Gastón, bendecido Marte. Javier Riposati, la estaba viendo, mirá, qué bien. Hola Padre Gastón, dice, bendiciones. Susana Alcira Verdún. Mónica Itatía Espíndola, un saludo también. Estefanía Toselo. Viviana Cabrera Prada. Natalia Maldonado. Hola Padre Gastón, Dios los bendiga, gracias, Ole. Luciana Gallo. Marcela Galay. Está viendo, llegué tarde, dice Luciana Gallo, pero te quería saludar. Bueno, gracias. Javier Reposati, al hombre no lo hace impuro lo que entra por la boca, sino lo que sale de la misma. ¿Es verdad eso? Jorgelina y Leandro, saludos ahí de Estación Díaz. María Isabel Albrecht de Las Tunas, qué lindo Las Tunas. Marcela Galay y Rita Miño dice que llegaron tarde las dos. Bueno, el jueves, si Dios quiere y la Virgen intercede, el celibato por el reino de los cielos. Así que, bueno, espero que te haya servido. Acá en el siguiente tema, ¿por qué nosotros somos célibes? ¿Por qué somos célibes? ¿Por qué los curas no se casan? Así que es la típica. Quédate y con Biblia en mano vamos a descubrir cuál es el sentido del celibato. Te mando un abrazo.